Hola niños y niñas de octavo básico, darles la bienvenida a la clase de hoy día en la cual vamos a trabajar el objetivo, ¿cierto?, de analizar el rol de la hacienda en la conformación de los principales rasgos de Chile colonial. Vamos a partir analizando, ¿cierto?, las haciendas, las grandes propiedades dedicadas a la producción agrícola y ganadera, ¿ya? Van a observar la imagen y si ustedes se fijan, ¿cierto? Tiene números, ¿ya? Son aproximadamente 11 números, ¿ya? En las cuales van indicando, ¿cierto? El nombre, ¿cierto? De los lugares por las cuales está compuesta esta hacienda. Yo voy a ir haciendo mención, ¿cierto? Y dando algunas características. Y ustedes van observando el número según corresponda, ¿ya? El número uno, ¿cierto? Indica, ¿cierto? La casa patronal, ¿ya? Donde vivía, ¿cierto? El dueño de la hacienda y su familia, ¿ya? Era una casa, la casa principal, ¿cierto? Con varias piezas, ¿cierto? Con una bodega, un granero y con establos, ¿ya? Luego en el número 2 tenemos la capilla, ¿ya? Que está junto, ¿cierto? A la casa patronal. En ella el sacerdote atendía, ¿cierto?, las necesidades espirituales de los habitantes de la hacienda, ¿ya? Y sus alrededores. Administraba los sacramentos, ¿cierto? Y presidía las fiestas religiosas. Después tenemos el número 3, ¿cierto? Donde se encuentran las bodegas, ¿ya? Para guardar el trigo, el cuero, ¿cierto? El charqui, el cebo. También estaban las instancias para hacer el vino, ¿ya? En la hacienda funcionaba una herrería, ¿cierto? Y una carpintería, ¿ya? Un poco más alejado se encontraba el molino, ¿ya? En la número 3, ¿cierto? Están las mejores tierras, ya planas y cercanas al agua. Estaban los cultivos de trigo, ¿cierto? Maíz, legumbres, viñas y hortalizas, ¿ya? En el punto número 5 se encuentra, ¿cierto?, la cosecha del trigo, ¿ya? Después de la venía, ¿cierto? Después de todo el proceso venía la trilla, ¿ya? El trigo cortado se acarreaba, ¿cierto?, a la quinta, ¿ya? Es ese círculo que está ahí, ¿cierto?, que ustedes pueden observar, una construcción, ¿cierto?, circular de palos y ramas donde se depositaban, ¿cierto?, las gavillas y los jinetes entraban con sus caballos, ¿cierto?, y daban vueltas a toda carrera para separar el grano de la paja, ¿ya? Posteriormente se aventaba en una cancha, ¿ya? Lanzándola al aire y luego se cernía, ¿sí? Y se acarreaba al granero, ¿ya? En el punto número 6 se encuentran las viñas, ¿ya? Requerían más cuidado, ¿cierto? Pues había que podar y guiar las vides, que estas son las uvas, ¿cierto? A fines del verano se realizaban las vendimias, ¿ya? La uva se llevaba al lagar, ¿cierto? Donde se reventaba, ¿cierto? Pisándola y luego a fondos de cobre, ¿cierto? Se trasladaban, ¿cierto? Y se guardaban en las tinajas de greda. En el número 7 tenemos las acequias, ¿ya? Las acequias, ¿cierto? Y zanjas inmediatas a ríos y vertientes, ya era el agua que se repartía y se usaba, ¿cierto?, de forma gratuita. En el punto número 8 tenemos el monte, ¿ya? Eh, Aquí, ¿cierto?, se encontraban los bosquecitos, ¿cierto?, que rodeaban la hacienda, ¿ya? Como espino, ¿cierto? Se utilizaba para hacer carbón vegetal y para construir casas, ¿ya? En el punto número 9 tenemos los campos exteriores, ¿ya? En este se encontraba, ¿cierto? Eh, Se practicaba rodeo también en estos lugares, ¿ya? Donde estaban los inquilinos y los peones.
se dirigían a los cerros para bajar a los animales a los llanos de la hacienda, ¿cierto? Y lucían su destreza en esa actividad, ¿ya? En el punto número 10 tenemos las faenas ganaderas. Eh, ya era el lugar de matanza donde se extraía el cuero, ¿cierto? La carne, la grasa y el sebo de los animales, ya específicamente de los vacunos. Y por último, el número 11, ¿cierto? Están los ranchos campesinos, donde solía haber, donde tejían las mujeres, ¿cierto? Y estaban los hornos donde hacían la cerámica, ¿ya? Bien, ¿cierto? Ahí yo les di una visión general, ¿cierto? De cómo era la hacienda y cómo estaba estructurada. Ahora vamos a ver la importancia, ¿cierto?, que tenía la hacienda, ¿ya? La hacienda, ¿cierto?, fue el centro económico y social de la vida colonial. Ya la hacienda era una gran propiedad agrícola y ganadera que actuaba como una unidad productiva, ¿ya? Pero también como un centro social y político. En nuestro país, ¿cierto?, se localizaron preferentemente en La Serena y Concepción, debido a las buenas tierras y el buen clima, ¿ya? Ellas pertenecían a las familias más adineradas y también a distintas órdenes religiosas, ¿ya? Vamos a ver la hacienda en materia política, qué incidencia tenía. La hacienda estaba regida por la autoridad de su propietario, ¿ya? El hacendado o patrón, ¿ya? Muchos hacendados también lograron tener minas y desarrollar actividades mercantiles, ¿ya? Vamos a analizar la hacienda en materia social, ¿ya? La población se concentró principalmente en las zonas rurales. Allí vivían los propietarios y los trabajadores permanentes, ¿ya? Los trabajadores permanentes eran los inquilinos. Vivían allí con sus familias, con esclavos negros y trabajadores, ¿ya? Y también tenemos los temporeros, que eran los peones agrarios o gañanes, ¿ya? Y en el interior de la hacienda había una iglesia para los servicios religiosos, ¿ya? Vamos a analizar la hacienda, ¿cierto?, en materia económica, ¿ya? Abastecían las demandas, ¿cierto?, del mercado local y regional, ¿ya? En algunos lugares producían para exportar, ¿cierto?, azúcar, café, algodón o tabaco. Y en Chile principalmente era trigo, ganado, cuero y grasa, ¿ya? La hacienda tuvo una estructura, un tipo de estructura social. Vamos a analizar ese tipo de estructura. A la cabeza de la hacienda, ¿cierto?, estaba el hacendado patrón, en su mayoría criollos que heredaron las mercedes de tierra de los españoles. Dueño y señor de las tierras, de las que obtuvo riqueza, ¿cierto?, prestigio social y con el tiempo poder político. ¿Ya? La iglesia tuvo la mayor concentración, ¿cierto?, de tierras en la época colonial debido a las donaciones de feligreses. Por otro lado, tenemos a los inquilinos, que eran las personas, ¿cierto?, que obtenían del hacendado un pedazo de tierra con vivienda y espacio para tener animales propios y a cambio debía trabajar, ¿cierto?, gratuitamente en las faenas rurales, como en la cosecha, en la trilla de cereales, ¿cierto?, en la vendimia, en la fabricación de vino, chicha y en el rodeo de animales. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos el peón, que era como un temporero que se contrataba a cambio de alimento y un pequeño jornal. Jornal era un pago por el día de trabajo en periodos donde se necesitaba, ¿cierto?, mayor cantidad de mano de obra, ¿ya? ¿Cuáles eran las características, ¿cierto?, de la hacienda? La hacienda, ¿cierto?, se caracterizó por ser autosuficiente. Ya dentro de ella, ¿cierto?, se producían los bienes que su población necesitaba. Ya tenía espacio, era un espacio de relaciones sociales, ¿cierto? En ella se relaciona cotidianamente la gran mayoría de la población, ¿ya?
Y también tiene que ver con la producción para la exportación, unidades agrícolas, ganaderas, para el mercado peruano específicamente. ¿Ya? Bien, ahí, ¿cierto? Teníamos varios antecedentes, ¿cierto? De la hacienda colonial, ¿cierto? Y cómo se organizaba. ¿Ya? A continuación, yo les pido la siguiente actividad en relación a la clase. Realiza en tu cuaderno una red conceptual con las principales características de la hacienda, tanto en lo político, en lo social y en lo económico. ¿Ya? Cada ámbito equivale a 5 puntos con un total de 15 puntos. ¿Ya? Recuerden enviar su tarea a mi correo que es caritojara1@yahoo.es. Y pueden profundizar también la clase de hoy día, ¿cierto? Con las páginas de sus libros 102, 103, 104 y 105 de la lección 2 de su texto de estudio. A continuación, ¿cierto? Les dejo el resumen de la clase que habla de la importancia de la hacienda, ¿cierto? La hacienda en materia política, social y económica, ¿ya? La estructura social, ¿cierto? De la hacienda, las características de la hacienda. A continuación, también los invito a observar el siguiente video. Atención. El tema de hoy corresponde a la hacienda colonial en Chile entre los siglos XVII y XVIII. La hacienda es un espacio geográfico eminentemente rural. Correspondió al principal espacio productivo chileno durante la época colonial. En su interior se desarrollaban diversas actividades productivas, siendo una de ellas la actividad agrícola, en especial el cultivo del trigo. Junto a esta actividad agrícola, otro de los ejes lo constituyó la ganadería, con la producción de subproductos como el cebo y los cordobales. Esta actividad productiva no estaba destinada al mercado interno. Por el contrario, la producción central era exportada directamente al Virreinato del Perú, mercado al cual nos tenía obligado el monopolio impuesto por la corona española. No solo es un espacio productivo, también al interior de la hacienda podemos ver que convivían diversos grupos sociales. En la cúspide de la estructura social estaban los dueños de las haciendas, que eran descendientes de los primeros conquistadores, es decir, la aristocracia criolla. En contrapartida, encontramos a aquellos que trabajaban directamente la tierra, los que se dedicaban a las actividades productivas. Estaban los campesinos e inquilinos, que en su mayoría correspondían a mestizos. Estas son las principales características de la hacienda. Bien, ahí teníamos, ¿cierto? Un resumen de las características de la hacienda colonial. Bien, chicos, con esto yo pongo fin a la clase. Saludos a todos.